buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, de la diputada presidenta, de mis compañeras y compañeros diputadas y diputados, de los medios de comunicación, de las ciudadanas y ciudadanos que nos siguen desde las diferentes plataformas digitales. Alrededor de 1,250 escuelas públicas, de las más de las 20,000 que hay en todo el Estado de México, fueron vandalizadas y robadas en su mobiliario, insumos, equipamiento diverso y de cómputo durante la pandemia. Lo anterior, de acuerdo con información proporcionada el pasado 16 de febrero del 2022 por el secretario de Educación del Estado de México, que dimensionó el problema al que se enfrentaron miles de estudiantes, padres de familia y maestros para poder regresar a las clases. 1,250 escuelas es un dato que alarma y que alarma a las maestras y a los maestros, quienes viven todos los días el suplicio de la información, sobre todo los directores que son avisados por los vecinos en que las escuelas se encuentran abiertas o han sido saqueadas. Y este impacto tiene que ver en la vida de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que llegan todos los días a las escuelas públicas, porque conocemos las historias que día a día se forjan en nuestros espacios educativos. Historias que, después de haber sido truncadas por casi 2 años de pandemia por el COVID-19, cuando por fin iban a retomar su rumbo, se encontraron con la mala noticia de que ahora no era un virus lo que impedía regresar a clases, sino era el saqueo, el robo, la destrucción y el vandalismo que personas sin escrúpulos habían causado a los centros escolares. Escuelas con los vidrios rotos, sin conexión de luz, sin agua, sin tubería de drenaje, computadoras robadas, material didáctico y pizarrones destruidos, mesabancos dañados, paredes pintadas con grafiti, en fin, escuelas completamente dañadas, hoy son parte de las estadísticas más tristes en nuestro querido Estado de México. Y refiero tristes porque cuando se trata de una escuela, no hablamos de cualquier construcción. No, nos referimos al espacio que por excelencia forma, que educa, que acompaña, que forja una sociedad, que rompe las desigualdades sociales y que construye futuro. La importancia e impacto que tiene en las y los alumnos que la infraestructura de las escuelas se encuentre en buenas condiciones, lo ha estudiado, entre otras instancias, la UNESCO, evidenciando que las condiciones físicas y servicios con los que cuentan los centros educativos tienen un efecto importante en el desempeño de los estudiantes y los docentes y contribuye significativamente a la reducción de la brecha de aprendizaje asociada con la desigualdad social. Aunado a esto, lo que la pandemia nos mostró es que las escuelas no solo son los espacios para adquirir conocimientos, sino espacios de socialización, recreación, crecimiento y desarrollo humano, psicológico y emocional, representando el espacio de formación completa e integral. Por ello, resulta muy grave lo que, insisto, personas sin escrúpulos han hecho con nuestras escuelas. Sin embargo, cabe destacar que el robo, saqueo y vandalismo a nuestros centros escolares siempre ha existido, pero la ausencia de personal durante la pandemia agravó la problemática. El medio de comunicación El País recopiló información de fiscalías, secretarías de educación y de solicitudes de acceso a la información en 25 estados del país, en las cuales se registraron hasta el mes de febrero de este año casi 7,000 robos en centros educativos públicos y privados en todo el país, cifras que demuestran el incremento en el índice delictivo a escuelas. En el informe que generaron, enfatizaron que en los estados de Colima, Baja California Sur, Guerrero, Yucatán, Puebla, Zacatecas y Sonora, no ofrecieron datos justificando que el robo a escuelas no es un delito tipificado
en estas entidades federativas. La Organización Civil Mexicanos Primero realizó un ejercicio similar y dio a conocer que ninguna entidad del país se salvó de que alguna de sus escuelas fuese robada, señalando que en los primeros 422 días en los que las escuelas permanecieron cerradas, 5,493 fueron robadas, un promedio de 13 planteles al día. Por su parte, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el maestro Alfonso Cepeda Salas, en un ejercicio que realizaron todos los trabajadores de la educación, dio a conocer el 5 de mayo del año 2021 que durante los 14 meses de la contingencia sanitaria, entre el 40 y el 50% de los planteles había sido vandalizados o registraban robos, lo que representaba en ese momento entre 86,000 y 108,000 escuelas públicas de dicha situación, de las 216,130 escuelas públicas que existen en el país. De estas cifras, como ya lo mencioné, pero lo resalto nuevamente, 1,250 escuelas son del Estado de México y en más de una ocasión fueron robadas y vandalizadas, como en la escuela Mario Colín, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, que en los años 2022 y 2021 fueron robadas en más de 20 ocasiones. En esta institución, los ladrones se llevaron la instalación de alambre de cobre, tubería hidrosanitaria, los mijitorios, las tazas, los lavabos, las bombas para subir el agua a los tinacos, tubos de cobre, los enseres de las oficinas y hasta el mobiliario. Otro ejemplo, la escuela primaria Niños Héroes, que se ubica en el municipio de Nezahualcóyotl, en donde un solo hombre forzó la chapa de la entrada principal para robar 8 monitores de computadoras, los mouse, los teclados y 8 cables de corriente de la institución educativa. Y el de las escuelas secundarias Dr. Gustavo Vaz Prada, de la colonia El Parque, aquí en Toluca, en la cual robaron entre los meses de enero a mayo de 2021 todo el equipo de cómputo, valuado en aproximadamente 400,000 pesos. Estos son algunos ejemplos. Sin embargo, no hay municipio que pueda decir aquí no han robado a nuestras escuelas. Estos hechos tienen preocupado, sin duda, al Ejecutivo Estatal, pero fundamentalmente a quienes son los actores educativos, las maestras y los maestros. En algunas ocasiones, para que los estudiantes regresen a la escuela, los padres de familia, en la medida de sus posibilidades, se han cooperado para que cuenten con los elementos básicos para poder regresar a clases. Pero en otras, esto ha sido impedimento para que muchos padres y madres de familia, aún con el deseo de que sus hijos regresen a la escuela, lleven a sus hijos a la escuela, porque se preguntan en dónde se van a sentar si se robaron los mesabancos, o qué va a pasar cuando quieran ir al baño si se robaron la tubería de drenaje, o con qué luz van a trabajar si se robaron la instalación eléctrica. En suma, el daño causado ha sido un gran obstáculo que provoca que muchos de los estudiantes no hayan regresado todavía a las aulas, situación que vuelve más grave el delito realizado. Porque no solo se trata de objetos robados, sino que vulnera el derecho a la educación de las niñas y niños, establecido en el artículo 28 de la Convención de los Derechos del Niño, y dichas condiciones son nugatorias del derecho garantizado al artículo 3º, párrafo 12º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso enseñanza-aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. En este contexto, es necesario sancionar el delito de robo a las escuelas en la justa dimensión del daño que están causando bajo el principio de proporcionalidad, con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Por ello, la presente iniciativa del análisis realizado se advierte que en el Código Penal del Estado de México, la sanción para el delito de robo en el interior
de una casa habitación o de robo de un vehículo automotor es mayor a la establecida en un delito de robo a escuelas, por lo que se propone adicionar en el artículo 290, fracción décima, séptima y en el 293, fracción cuarta. Con esta propuesta se pretende establecer una pena proporcional a quien cometa el delito de robo a escuelas con el objeto de reducir el daño causado y el impacto negativo que tiene el robo y el vandalismo en una escuela. En este contexto normativo y considerando los antecedentes referidos, es necesario ajustar la proporcionalidad de la pena que se impone a quien cometa el delito de robo en escuelas y especificar condiciones que agraven la pena, teniendo en consideración que cada vez más se cometen estas acciones delictivas en los centros educativos. Con el objeto de garantizar la seguridad en las escuelas y prevenir que se cometan este tipo de acciones, evitando la afectación de los servidores públicos que prestan servicios educativos y ponderando el derecho humano a la educación de las niñas y los niños y adolescentes. Por lo anterior expuesto, someto a esta soberanía la consideración de este proyecto de decreto. Primero, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 290, fracción décimo séptima, y se adiciona el inciso A y B, se adiciona la fracción cuarta al artículo 293 del Código Penal del Estado de México. Es cuanto. Muchísimas gracias.